Minutos, tal como hemos anunciado, estamos con el almirante Tubino, congresista reelecto por Fuerza Popular. Muy buenos días, almirante, muchas gracias por estar acá, congresista, sí. Sí, muy buenos días, Ernesto, muy buenos días, Gustavo, y muy buenos días a todas las personas que están escuchando el programa. Sí. Son un montón, A ver, hemos estado hablando de un tema, pero vamos a dejarlo para un poco después, sobre la izquierda que hemos hablado, pero ¿no cree usted que la actitud del fujimorismo, por qué les cuesta tanto reconocer que han perdido las elecciones? Mira, no es que nos cueste reconocerlo, sé que ha sido un proceso muy difícil. Personalmente no he visto un proceso electoral como el que hemos vivido esta vez anteriormente. Ha habido un cargamontón contra Keiko Fujimori. Y lógicamente es un tema que estuvimos a punto de llegar al gobierno y lógicamente que es un tema que se siente, ¿no? Yo he participado en la campaña, pero he participado en la región donde he sido elegido, en la región Ucayali, y mira, ahí tuvimos un alto porcentaje de 60% a 40% de diferencia, o sea, 20 puntos de diferencia. Entonces, hemos trabajado bastante en los últimos años, hemos llegado al Perú profundo, hemos llegado a estar en contacto con el pueblo en los lugares más difíciles del Perú, y lógicamente al final esto tiene que irse asimilando poco a poco, y vamos a hacer una oposición responsable. Nosotros no vamos a ir al Congreso a patear el tablero, a ser obstruccionistas. Vamos a hacer lo que debemos Por ejemplo, hacer. ¿Van a dar las facultades extraordinarias que va a pedir? Mira, las facultades extraordinarias, y lo digo ya con un poquito de experiencia, en el gobierno de Humala, que se pidieron algunas veces, la mayoría nosotros estuvimos en oposición a esas facultades, y han habido sorpresas con algunos decretos legislativos que han salido y que no pensamos que podían... Debemos entender que es un no, entonces. No, sino habría que evaluar bien basado en qué. O sea, por ejemplo, si yo pido facultades extraordinarias de seguridad ciudadana, ¿cómo se desglosan? O sea, no solamente decir seguridad ciudadana, sino ¿para qué? Y entonces, ver eso, y eso va a dar pie a un debate, y ese debate se tiene que tomar una decisión. Gustavo. Bueno, en las últimas semanas, Carlos Tubino ha estado mucho en la cuestión de los medios y todo relacionado con el estilo de vestimenta, pero lo que se conoce menos, se sabe menos, es que Carlos Tubino, ya hemos dicho, es un vicealmirante, es un infante marina, y me parece que fue el primer infante marina en alcanzar el grado de vicealmirante. ¿Es eso correcto, Carlos? Sí, así es, Gustavo. O sea, sí, comenzando desde alférez, sí, hasta, o sea, haciendo toda la carrera completa, sí. Sí, entonces, bueno, en el proceso tuvo una participación operativa durante los años de la guerra interna. Estuvo en Ayacucho, en el BRAE, en momentos cruciales de la organización de los DECAS, las autodefensas campesinas que tuvieron un papel tan central en la guerra interna allá. Entonces tiene experiencia en esto, una experiencia clara. Y sobre esto es que yo le quería hacer una pregunta relacionada con este gobierno. Por lo que yo puedo ver, en la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso, primero lo que quedó en el Guayaga y ahora en el BRAE, el gobierno de Humala ha tenido un éxito mayor que el de todos los otros gobiernos que lo antecedieron en el siglo XXI. Ha tenido resultados importantes. ¿Tienes tú alguna visión, ¿coincides con esto o tienes una visión diferente? Mira, yo te agradezco mucho la introducción que haces, Gustavo, y con relación al BRAE, efectivamente ese gobierno ha tenido éxito, que no lo podemos negar, en la conducción de las operaciones en el BRAE, pero también es cierto que se ha hecho la mayor inversión con relación a obras de diferente tipo y iniciativas en todos los campos de la vida económica. Eso es verdad. Ahora, yo sí pienso
que se podía haber avanzado mucho más en este tema, y sobre todo en la parte operativa y en lo que hace al trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo creo que ahí falta pasar de una estrategia de contención a una estrategia de realmente entrar a ver el tema directamente, operativamente, contra y luchando contra el narcotráfico y estos remanentes. Y estos remanentes sí tienen ideología, no es como algunos piensan o algunos dicen que es un tema de narcotráfico nada más. No, claro que tiene ideología, pero ha habido una posición ofensiva más bien, y eso los ha hecho retroceder al grupo senderista en el BRAE. Básicamente les hizo perder la convención, levantó en buena medida la amenaza que tenían sobre el gasoducto, los ha básicamente confinado a sus reductos históricos de Vizcatán y Bidón, les provocó bajas importantes. Entonces, y por último, lo que he también mencionado en estos días es que respecto al narcotráfico, lo que pasó ahí el año pasado fue una cosa interesante que no se ha visto en otros lados. Hubo una interdicción del puente aéreo sin aviones, solamente con la destrucción terca, obstinada de pistas de aterrizaje clandestinas, que disminuyó sustantivamente el puente aéreo de la cocaína entre Perú y Bolivia. Creo que esos, por supuesto que obviamente se ha podido hacer mucho más, y que, como suceden con todas las cosas acá en el Perú, son cuestiones que están en riesgo de perder continuidad. Pero ¿no crees que esos son logros efectivos? Sí, yo eso no lo niego. Y ahora que has hablado del tema de interdicción aérea, estuve... Mira, más de 2 años peleando por la ley de interdicción aérea que al final se logró. Convencer a toda la bancada, se aprobó por unanimidad. A mí lo que me ha sorprendido, y me sigue sorprendiendo hasta hoy, es la posición del gobierno de los Estados Unidos con relación a este tema. Nos sorprende a todos. Entonces, es un tema que se me hace muy difícil entenderlo, porque sé que hay una colaboración en la lucha antidroga de los Estados Unidos, pero en el devenir de la aprobación de la ley, yo he tenido presiones inclusive de la embajada de los Estados Unidos, del mismo embajador. Buscando entonces, que no se apruebe. Que no se apruebe. Y yo, la verdad que eso es sorpresivo, es una sorpresa. Y entonces, y que hoy se le esté negando a la Fuerza Aérea o aplicándole algún tipo de enmienda y no proporcionándole repuestos que necesiten, en este caso para los aviones Torito, los aviones coreanos, los KT-1, sí. Me parece, una sorpresa aún mayor. ¿Cómo es eso de la enmienda que no permite los repuestos? Claro, o sea, en ese momento la Fuerza Aérea, que todavía tiene que seguir ensamblando aviones coreanos, el KT-1, que le dicen el Torito, no puede continuar con el trabajo porque los Estados Unidos les están negando repuestos que son de fabricación norteamericana, que son necesarios para el avión. Y entonces, la verdad que me sorprende. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno peruano al respecto? Eso es lo que yo veo, una actitud muy pasiva, y que no se ha hablado mucho del tema. Pero yo creo que acá esta ley es una ley, de soberanía aérea, no es otra cosa. Y entonces, que eso merezca una sanción, yo la verdad que estoy sorprendido de todo esto. Bueno, mira que ahí estamos totalmente de acuerdo, para que veas que hay algunas cosas en las que es posible tener acuerdos. Pero una cosa más. Ya hemos hablado de los aspectos buenos, ahora vamos a hablar de los aspectos contenciosos y negativos. Uh-huh. Hace pocas semanas, Panorama sacó un reportaje sobre gastos aparentemente corruptos dentro de la administración del presupuesto de inteligencia en el BRAE. Y ahí salió una serie de registros y todo esto. Como resultado de ello, eventualmente el ministro de Defensa
dijo que iban a seguir acciones legales contra los periodistas acusándolo de traición a la patria, nada menos que eso. Ahora, eso era algo evidentemente desproporcionado, desaforado, y que si finalmente alguien había cometido ahí errores graves, y si alguien había puesto a alguien en peligro, eran las personas dentro de inteligencia que habían puesto los nombres de colaboradores, sus nombres reales en el registro. Ahora, entiendo que algunos de ustedes, cuando tuvieron una reunión privada reservada con Balakivi, estuvieron de acuerdo en lo de traición a la patria. ¿Nos puedes explicar por qué? Sí, mira, yo te explico el tema con algún detalle. Primeramente, soy de las personas, así como he visto en tu caso, que ha hecho seguimiento por años del tema relacionado al BRAE. Entonces, cuando veo que se toca un tema relacionado con las operaciones en el BRAE, yo le tengo mucha atención a esa situación. Entonces, por otro lado, represento a la región Ucayali. Sí. La región Ucayali, y eso no muchos peruanos lo saben, es la región donde sus jóvenes han dado más su sangre en el BRAE. Porque hubo todo un periodo de varios años donde se reclutaba mucha gente para hacer servicio militar que salían justamente de la región Ucayali. Mucha sangre se ha vertido de jóvenes ucayalinos. Y por otro lado, hoy también hay jóvenes ucayalinos haciendo servicio militar. Entonces, lógicamente, acá lo que se ve es una situación especial. Y la verdad que no la censuro la forma como se ha presentado al público esta denuncia. Entonces, los aparatos de inteligencia, que es el motor de las operaciones en el BRAE, que para llegar a esto ha tomado varios años, porque hemos sido en exceso operativos con poca inteligencia. Hoy estamos actuando con más inteligencia antes de las operaciones. Entonces, y ha tenido éxito esa forma de actuar y menos sangre. Entonces, no podemos censurar esa metodología, pero de ahí a ver, cuando en un tema de inteligencia se pone en conocimiento público, y sobre todo la forma como se va actuando con informantes y todo este tema, entonces de una forma increíblemente incompetente. Pero en eso estamos de acuerdo. Yo lo que digo es que acá, claro, acá hay que investigar 4 cosas. Para mí el principal sinvergüenza en todo esto es quién se llevó no solamente la rendición de cuentas, sino se llevó un legajo de inteligencia. Entonces era una persona de adentro. Sí, una persona que estaba en inteligencia. Así es, una persona que hay que cortarle la cabeza, porque eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, al primero que le cortaría la cabeza, como se dice, es a esa persona. Y luego, ¿qué cosa también tendría que verificar? Y eso con las inspectorías, y yo soy inspector del Ministerio de Defensa, el tema relacionado a si esos sellos de secreto están bien colocados o no. Entonces, segundo tema. Tercero, ¿quién se llevó la plata? El que se tira el dinero de inteligencia, no lo usa en inteligencia, afecta a las operaciones. A ese también hay que cortarle la cabeza. Pero por otro lado, también hay un cuarto tema. Hay el artículo 330 del Código Penal, que dice claramente que si uno pone en conocimiento público información clasificada, puede estar incurso en un delito. Entonces, ese es un tema importante a tener en consideración. Hay que investigar todo, no hay que sentenciar. En el Perú estamos acostumbrados que cuando se denuncia a una persona por lo que sea, la sociedad ya lo sentenció. Parece que fuéramos un rezago del Tribunal de Inquisición. Pero me parece que te olvidaste de una responsabilidad más. El de las personas que hicieron un registro de los confidentes, aparentemente en algunos casos utilizando falsamente nombres reales y quizá en otros casos utilizando los nombres reales de confidentes y poniéndolos ahí ante un peligro potencial y ahora inminente.
Entonces, eso, que digamos es un desmanejo de lo más básico, elemental en inteligencia, se estaba dando en una situación, en un área tan delicada como esa es otra. Bueno, y en cuanto al hecho de que una vez de que se dio toda la secuencia que has mencionado, manejaron mal los registros, utilizaron mal el dinero, se robaron el legajo para hacerle daño a alguien, lo distribuyeron o lo mercadearon o lo que sea dentro de los medios, cuando un medio lo saca, bien o mal hecho, yo tengo algunas o varias observaciones sobre la forma en que se llevó a cabo la investigación y se sacó, pero finalmente ya es una información de interés público que está por encima de ponerle el sello secreto, que como tú sabes es recontraabusado. Mira, este tema, lo que acabas de mencionar, justamente es el balance que se tiene que ver y analizar, y lo tendrán que ver los fiscales o el fiscal en este caso. ¿Hasta dónde debe llegar la transparencia en un país que afianza su democracia y hasta dónde llevar el secreto? Lógicamente, esta cultura del secreto, que viene de mucho tiempo atrás, conforme tú tengas un gobierno o un país menos democrático, la cultura del secreto es mucho más fuerte. Entonces, hoy día, ese es el balance que hay que hacer. Entonces, son las cosas que hay que ver. Ahora, yo sí creo que ese mismo reportaje se ha podido hacer en una forma mucho mejor, sin poner, por ejemplo, porque ya eso también se ha mostrado en el Congreso, cuando uno pasa despacio, lentamente, lo que se proyectó en el programa de Panorama, aparecen rutas de terroristas, aparecen planes, menciones de planes de inteligencia, y eso no está bien, eso lo han podido obviar. Entonces, eso es lo que también hay que tener en consideración. Ahora, que hay que luchar contra la corrupción, totalmente de acuerdo. Y sí creo que es algo muy serio, muy grave, todo lo que acabas de decir. O sea, que todo el trabajo que cuesta generar un infiltrado en el BRAE, que es una zona muy cerrada, mira, tirarlo al agua por sacarse unos soles y metérselos en el bolsillo, yo la verdad que censuro con toda la fuerza de mi ser esas cosas, porque he sido un oficial operativo. Yo no he sido una persona sentada en un escritorio durante 40 años, al revés. Siempre he sido una persona que he tratado de dar el ejemplo a mi gente, y al final eso sí merece una condena muy fuerte. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, es un tema sumamente importante, pero también paso a otro también importante que usted se ha referido bastante. Es decir, si una persona nace con una identidad sexual, sea gay, lesbiana, transexual, ¿por qué se le va a privar de los derechos? Mira, Ernesto, este tema es un tema que en forma circunstancial me vi involucrado en el Congreso de la República. No lo busqué. Y entonces, si ustedes analizan todas mis declaraciones y toda mi conducción en este tema, ha sido estrictamente legal. Yo en ningún momento he hecho acotaciones sobre este tema de índole moral, sino legal. Entonces, un primer tema que hay que tener en consideración, que veo que no se ha debatido como corresponde, es el tema de las parejas heterosexuales en el Perú que viven en concubinato, que viven juntos, ¿no? Y que hoy la legislación peruana les dice que tienen que convivir no menos de 2 años para poder tener los derechos del matrimonio. Y entonces, y tienen que demostrarlo legalmente, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Y eso es justo que estas parejas heterosexuales tengan que esperar 2 años, y por otro lado, en la unión civil, que al final era, a mi concepto, un matrimonio encubierto porque le daba todos los derechos del matrimonio. Entonces, yo mencionaba eso. ¿Por qué a estas parejas se les exige 2 años y a esto le vamos a dar los derechos inmediatamente? Entonces, porque las parejas del mismo sexo tienen la voluntad de casarse. Los otros también podrían, si tienen la voluntad de casarse. Sí, mira, pero al final es un tema
que inclusive en países aledaños como el Ecuador se ha tomado en consideración este tema, y hoy día las parejas homosexuales que tienen la unión civil tienen que esperar también 2 años para tener los derechos. Sí. Bueno, pasemos también a otro tema que estábamos hablando antes de comenzar el programa, y que también se lo digo con toda sinceridad: cuando yo le escucho hablar de la izquierda, me da la impresión como que usted construye un fantasma, le da duro, porque usted considera que la izquierda no ha evolucionado nada. ¿Es así? ¿Usted considera que la izquierda no ha evolucionado nada? Mira, la izquierda, que tiene cierto liderazgo en el Perú, no ha evolucionado como corresponde a un país en mediano desarrollo como el Perú. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros, los que pintamos canas, y se lo comentaba fuera del micro, hemos vivido durante 45 años todo el proceso político peruano, que es bien penoso y hace derramar lágrimas en 45 años. Entonces, a mí me dio la espada oficial de Marina, Velasco Alvarado. Y de ahí yo sí he hecho un seguimiento y doloroso de todo lo que ha pasado en el Perú. Entonces, y no creas que he sido un... ¿Pero la izquierda es igual que hace 45 años? Mira, hoy día la izquierda no ha madurado como corresponde, porque yo veo países como Chile, donde gobierna la izquierda, pero esa izquierda no existe en el Perú con liderazgo. Verónica ha dicho Uruguay. Sí, Verónica ha dicho Uruguay. Ella está, por ejemplo, ella epitomiza muy bien una evolución rápida, interesante de la izquierda, en la cual todos estos paradigmas anteriores y esa suerte de estatismo cleptocrático que se presenta como izquierda, como en el caso de Venezuela, es dejado de lado, y se toma el modelo uruguayo como una alternativa que es muy interesante, creativo, diferente, ha sido socialmente positivo para su país. Entonces, yo creo de que en toda esta nueva generación, y creo que lo vas a poder ver posible en este congreso, con la excepción de Verónica, hay un nuevo liderazgo joven que es inteligente, interesante y en evolución. El Perú, además, dentro de lo que estábamos hablando, el Perú nunca ha vivido una alternativa social demócrata cabal. Ha vivido una especie de ensayos básicamente demagógicos y corruptos de eso, como fue el primer gobierno de Alan García. Pero nunca ha vivido una socialdemocracia cabal. ¿Y no te parece acaso, tratando de mirarlo con la mayor objetividad, de que en esta izquierda se está produciendo el crecimiento de esa nueva alternativa socialdemocrática? Mira, yo lo que he visto es lo siguiente. Yo he visto a Verónica Mendoza en el Congreso durante 5 años y la he visto con una composición de izquierda radical que no las ha mostrado durante la campaña. Ella se ha moderado bastante, por un lado. Por otro lado, vemos signos que cómo no le va a preocupar a la persona que estamos haciendo seguimiento al tema. Hemos visto que ella ha sido invitada últimamente a España por Podemos. Ella ojalá le hubiera invitado después el PSOE. No, llegó a España invitada por Podemos, gran aliado del chavismo, un grupo político antisistema en España, que hoy día está siendo investigado por posiblemente haber recibido dinero del chavismo. Y entonces, ¿eso qué nos hace pensar? ¿Que nos estamos frente a una izquierda tipo Uruguay, o estamos frente a una izquierda protestataria, o una izquierda totalmente antisistema? Pero Podemos no es antisistema, está dentro del sistema y es un movimiento con el que se puede discrepar aquí y allá, pero que es un movimiento respetable dentro de España y está totalmente inscrito dentro de la democracia. Y digamos, un viaje es como que yo te dijera ahora de que toda la política de seguridad ciudadana de Fuerza Popular no vale, porque ustedes tienen entre sus representantes al general Octavio Salazar, cuyo mayor logro fue hacer una cacería de pistacos cuando estuvo en la Dirección General de la Policía. No es, digamos, ese detalle no es un argumento como para una descalificación general, ¿no es cierto? No es de que todos ustedes estén dedicados a cazar pistacos. Entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, entre Fuerza Popular, general Miyashiro, que ha tenido una visión
visión interesante. Pero entonces lo mismo respecto de la izquierda. Lo que yo creo de que yo, que no me considero izquierdista, sino más bien una persona de centro, ligera tendencia a la izquierda quizá, yo veo que es una evolución muy interesante, que hoy día es un desastre en Venezuela. Entonces, yo creo que ahí falta mucho por ver. Pero la izquierda uruguaya es exitosa, ha sido exitosa. La izquierda chilena ha logrado limpiar mucho Chile de las taras que dejó el pinochetismo. De tal manera de que existe una izquierda, gobiernos centrados en el aspecto de desarrollo social que realmente son importantes. Y la izquierda que comprenda los mecanismos que llevan a cabo una mejor producción económica es una izquierda que representa un aspecto positivo. Antes, como creo que ya no queda mucho tiempo, yo sí quiero regresar nomás algo en lo que habíamos estado conversando antes. Tu última pregunta y la mía después. Sí, respecto a lo que hablábamos del reportaje Panorama. Algo en lo que tenemos que estar absolutamente claro, Carlos, y quisiera ver si en esto puedes dar una opinión clara y definitiva, es de que fue un exceso, a mi entender, histérico, el buscar de acusar a los periodistas de Panorama, con quienes, recalco, tengo diferencias sobre la forma en que desarrollaron su investigación, pero acusarlos de traición a la patria, mira, eso es un uso, eso además desmerece completamente el concepto de cuándo se utiliza ese tipo de cosas. Eso me recuerda a lo que buscó hacer Montesinos con el concepto de traición a la patria. Mira, con relación a lo que acabas de mencionar, y primeramente, si me permites completar algo, con relación a Uruguay, hay un pensamiento claro que dijo su expresidente Mujica, que dijo lo siguiente, dijo, hay que tener en el manejo económico del país a la derecha, y en los temas sociales hay que tener a la izquierda. Lo dijo, ¿no?, en una forma un poco más campestre, digamos. Claro, pero más o menos. Sí. Pero a lo que me refiero es que él nunca dijo hay que destruir el modelo económico de desarrollo de libre mercado en Uruguay, ¿no? En ningún momento lo dijo. No lo dijo. No, y tampoco lo hizo. Entonces, tampoco lo ha hecho la izquierda chilena. Entonces, esas son las cosas que yo digo. ¿Por qué seguir con este famoso verbo de que hay que cambiar de modelo económico? Ahí lo dejo. Por otro lado, con relación al reportaje de Panorama, primero, si bien es cierto, en el Código Penal está dentro del capítulo Traición a la Patria, acá lo que... ¿Qué cosa está dentro del capítulo Traición a la Patria? Claro. El Código Penal. ¿Qué cosa? Claro, este artículo 330. Sí, que dice el 330. Claro, pero el 330 no... periodistas que sacan una información de interés social la hacen traición a la patria. No, de interés social no dice así, pues, dice el que entrega información clasificada al público. Y entonces... ese es el tema público, principal. Enemigo será. Bueno, sí, poner enemigo, porque si tú das información, es como decir de que en Estados Unidos lo que sacaron los papeles del Pentágono, los documentos del Pentágono, el New York Times, hicieron traición a la patria. No. Estamos hablando también de otro nivel de periodismo de investigación, pero ¿cómo va a ser una cosa así? Yo no pienso que eso es traición a la patria. Eso no es traición a la patria, menos es ponerle un título o decirlo, y ustedes pueden revisar todas las declaraciones que he hecho yo, por ejemplo. Sí. Yo nunca me he referido a este tema como un tema de traición a la patria. Yo no soy ese radical medieval que algunos me tratan de pintar. Yo nunca he sido. Y entonces, pero sí creo que es un tema que nadie tiene corona. A nosotros, los que hemos vestido uniforme, nos han hecho investigaciones fiscales. Mira, que si yo tengo para escribir un libro de las investigaciones fiscales que inclusive me han hecho, sin tener absolutamente nada que ver. Y entonces he cargado mi cruz como lo han cargado muchos militares que siguen siendo perseguidos. Hoy día por autoridad mediática, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué? ¿Hay corona en el Perú para una investigación?
Yo creo que todos debemos ser investigados cuando se requiere. Que te acusen de lo que no que te está acusen bien. Incorrectamente. Bueno, a mí también me han acusado incorrectamente. Y de lo que es pero está bien, pero una cosa no justifica lo otro, y lo que es, para mí, entender, la peor acusación que le pueden hacer a un ciudadano, la de traicionar a su país. Entonces, eso de traición a la patria no. Entonces estamos de acuerdo que fue un exceso. Poner un término de traición a la patria, por supuesto que es un exceso. Sí, yo quería terminar mis preguntas con lo siguiente, que justamente tiene que ver con vestir uniforme, ¿no? Así como le pregunté al congresista Villanueva, el caso de usted tiene una excelente trayectoria que ha pasado además toda la época del terrorismo, ¿no? Todo el mundo se lo ha reconocido, pero justamente por eso mismo llamó mucho la atención que usted se incorporara al fujimorismo. ¿Por qué? Porque el fujimorismo justamente fue el que impulsó, ¿no?, la perversión de las Fuerzas Armadas al punto que constituyó el Grupo Colina, muchos terminaron en la cárcel, que le hicieron firmar una carta de sujeción, todo el tema de la caja pensiones militar policial. Entonces todo el mundo decía, ¿por qué si al hombre, al régimen que corrompió a las Fuerzas Armadas, una persona con una muy buena trayectoria, se pliega a esa fuerza política? No, yo te agradezco, Ernesto, esa pregunta, porque me permite explicar lo siguiente. Primeramente, en mi caso, y lo digo, mira, con mucha sencillez y humildad, soy el único ex jefe político militar en 20 años de proceso de pacificación del Perú que volvió a la región donde desempeñó su función y puso la cara para que el pueblo lo juzgue. Eso es el primer punto. Y yo la verdad que participé en las elecciones del 2006 invitado por Lucho Solari en el proceso electoral de ese año, y tuve 8.000 votos, cuando el candidato presidencial mío tuvo 500 votos. Entonces, eso me llevó a agradecerle al pueblo ucayalino la oportunidad que me habían dado y los votos, porque eso demostraba que yo siempre fui un respetuoso de los derechos humanos. Primer punto. Entonces, posteriormente, yo estuve 3 años de inspector general del Ministerio de Defensa. Un buen día, Rafael Rey me invitó, que había sido ministro, habíamos trabajado juntos, me invitó a participar en Fuerza Popular. Yo la verdad que le agradezco a Fuerza Popular la oportunidad que me dio, porque es un partido de reciente creación. ¿Pero no pensó, por ejemplo, Grupo Colina? No, es que, mira, uno no puede pensar en las cosas negativas. Yo siempre he pensado con mente positivo, y entonces miro para adelante. Y Fuerza Popular es un partido que tiene base social. Yo soy una persona que soy exalumno jesuita. A mí me metieron los sacerdotes jesuitas la sensibilidad social desde niño. Entonces, primer punto. Entonces, con relación a este tema, sí he creído siempre que puedo dar todo lo que pueda. Y ojalá hubieran otros peruanos que hagan lo mismo. Yo podría estar tranquilamente pasándome mi retiro jugando bochas en el centro naval, etcétera, etcétera. Pero no, yo me he comido el lío de meterme en la región Ucayali, luchar por esa población, y ¿sabes qué cosa? Yo estoy bien contento ahora. ¿Por qué? Porque he sido reelegido por ese pueblo, no me he corrido a Lima, he podido hacerlo, de venir a postular en Lima y sacarle la cara a la región Ucayali, y el voto que inclinó mi participación nuevamente en el Congreso de la región Ucayali es de los lugares más alejados de la región, Atalaya y Purús. Bueno, congresista, muchísimas gracias por haber venido acá, y ojalá que se repita para seguir conversando. Para seguir debatiendo, Carlos. Sí, hacemos un corte y regresamos también con una entrevista especial.